A medida que pasan los meses, seguimos preguntándonos cómo es vivir con el coronavirus en medio de esta pandemia, cómo pasamos a esta nueva normalidad que siempre nos está poniendo nuevos desafíos. Pensábamos que la vacuna era la mágica solución para todos estos problemas, pero resulta que es también un proceso complejo para poder llegar a los objetivos trazados. Y mientras tanto, el Hospital de Campaña se erige como el lugar donde se van tramitando y gestionando día a día las cuestiones vinculadas a esta pandemia. Por eso vamos a hablar de esto y algunas cuestiones con el doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo podríamos analizar el día de hoy, después de los vaivenes que tuvieron en la primera etapa del hospital, hoy en día, cómo se encuentra la gestión de aquellas personas que llegan al Hospital de Campaña? Sí, bueno, fue toda una etapa, diríamos, de aprendizaje, de correcciones en el funcionamiento del hospital. Se fue desarrollando el hospital como institución. Empezó como un centro de derivación de pacientes con COVID y hoy está con diferentes servicios y diferentes prestaciones que se le fueron agregando al hospital en ese sentido. Obviamente que eso requirió también la inversión del gobierno provincial, ya sea en personal, en equipamiento y en diferentes situaciones que hicieron que se fuera corrigiendo lo que uno, esto diríamos fue una preparación de algo que era desconocido para todos, donde se tomaron los recaudos necesarios, pero obviamente cuando la realidad llega, cuando las cosas comienzan a suceder, eso también lleva a que tengamos la cintura, diríamos, para ir corrigiendo y cambiando algunas cosas. Y creo que está ese equilibrio, ¿no? Porque en un primer momento era como que estaba muy bien la cuestión de la inversión, de poner el hospital en funcionamiento, pero después el recurso humano, el funcionamiento, los protocolos mismos. Claro, esto fue toda una etapa para tratar de llevar adelante lo que es una pandemia que a nivel mundial todavía sigue castigando y sigue generando un montón de situaciones. En la etapa de preparación, que fue donde se programó el hospital, se lo preparó de una forma, en una institución escolar, si nosotros tenemos en cuenta de entrada que eso era una escuela, no es un hospital, sino que era una escuela que se hizo un hospital de campaña tratando de tener la mayor cantidad de camas en ese momento porque, nadie sabía cómo iba a venir la enfermedad, la pandemia, la cantidad de personas que iban a necesitar estar internados. Entonces se fue preparando en ese sentido. Después, la realidad fue cambiando algunas cosas y eso hizo de que también se vaya adaptando. Podemos decir que dentro de todo lo que es la provincia de Corrientes, desde el gobierno provincial, desde el gobernador, el comité de crisis, el Ministerio de Salud, yo creo que se hicieron las cosas bien hasta el momento. Los resultados están a la vista. Desde la preparación, desde la contención y ahora lo que es la mitigación de lo que es los pacientes que fueron, lamentablemente se fue contagiando, eso era una realidad que en algún momento nos iba a tocar. La Organización Mundial de la Salud dijo hace muy poco, alertó sobre el agotamiento de los equipos de salud, de las personas que trabajan en salud. ¿Cómo trabajan ustedes el recurso humano que es escaso y que es prioritario en este momento? Sí, el recurso humano, había una base, digamos, de recursos humanos que ya estaban dentro de lo que es el sistema de salud pública, que fue el personal del Hospital Llano. Después eso se fue ampliando a diferentes hospitales y últimamente en lo que es la inversión de contratar más personal, tanto de salud, de personal sanitario, por así decirlo, como personal de apoyo, que es el administrativo, choferes, diferentes cosas que se fueron solucionando en el andar de lo que es la pandemia. Y eso lleva a que, si bien hubo algunas situaciones que por ahí no fueron las mejores, que eso también llevaron a generar cambios en lo que es la estructura. Porque también si uno no cambia en lo que es las cosas que salen mal, tampoco uno puede seguir teniendo los objetivos claros y los resultados sobre todo. Entonces esas son situaciones que fueron cambiando. Hoy podemos decir que el Hospital de Campaña cuenta con servicios, aparte de la internación, de clínica, terapia intensiva, cuenta con un sistema de atención de guardia de 24 horas, tipo una emergencia de un hospital, y servicios de cirugía, de maternidad, de pediatras. Hoy, por ejemplo, se desarrolló una neurocirugía de un paciente que estaba internado en otro nosocomio que se contagió de COVID y tuvo que resolverse en el Hospital de Campaña. Entonces, eso también da las pautas que las cosas se fueron mejorando, sobre todo para el objetivo principal, que era la mejor atención del ciudadano de Corrientes.
Doctor, dos consultas, ¿no? Que tienen que ver con la situación que viven sobre todo los médicos y el personal de salud que trabaja en el hospital de campaña, ¿no? Porque ustedes también, dentro de lo que pasa habitualmente en el hospital, se encuentran con compañeros que también sufren la enfermedad y muchos de ellos inclusive lamentablemente están perdiendo la vida, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento? Lo veo a través de las redes sociales a usted manifestar particularmente en esos momentos una especie de desazón, de decepción. Cuéntele un poco qué es lo que siente cuando pasan ese tipo de situaciones. Son situaciones, diríamos, difíciles, ¿no? Porque hubo, un grupo de las personas que trabajamos en el hospital nos contagiamos de COVID. Algunos requirieron internación en clínica, otros en terapia intensiva y hay algunos que han fallecido por eso. Eso obviamente pega fuerte dentro de lo que es el equipo. Eso genera muchas veces miedo, sobre todo temor a que a cualquiera nos puede pasar, pero sobre todo porque es parte del equipo, es un amigo, es un colega o parte del equipo de salud y realmente hay sentimientos también. ¿Es como que se le quema la cabeza en esos momentos, esa sensación de angustia también? Porque ustedes son seres humanos, más allá de la situación en la cual están. Como cualquiera que pierde un amigo. Hablando de esto de cómo se tensiona el sistema de salud, hay médicos que están convocados, digamos, o que están haciendo guardias en el hospital de campaña, pero que trabajan también en los otros hospitales y en algunos casos hay casos de COVID en los otros hospitales. ¿Cómo se articula todo ese trabajo para que finalmente el hospital de campaña cumpla el objetivo de ser como esa burbuja donde se contiene el virus? Sí, el personal de salud trabaja en otro hospital y trabaja en el hospital de campaña. Si lo que se trata de hacer es un seguimiento de todo el personal, de tener, diríamos, lo que son los hisopados centinela para darle tranquilidad, no solamente cuando vuelve a su otro lugar de trabajo, sino también cuando vuelve a su casa. Entonces, en ese sentido, hay un seguimiento especial de todo el personal de salud en lo que es los hisopados centinela, y así fue como muchas veces se han detectado casos positivos y que, bueno, requirieron la atención y todo lo que sea. Ahora, doctor, ¿qué es lo que cree que hacían mal y qué es lo que creen que hacen mejor después de que haya habido alguna crítica en el servicio del hospital de campaña? Porque hubo en un momento determinado de la pandemia que el hospital de campaña era como resistido, ¿no? Y la crítica más fuerte por ahí que recibieron era que era un lugar donde iba a morir la gente, ¿no? Claro, eso son situaciones que dolieron bastante, ¿no? Primero porque yo creo que por ahí la gente no estaba comprendiendo bien cuál era la situación de lo que es la enfermedad. Porque es una enfermedad que, si bien hay gente que por ahí la pasa prácticamente asintomática, hay un grupo de personas que por diferentes factores, ya sea de enfermedades, de antecedentes, de patologías, de características genéticas, porque todavía no se sabe bien por qué algunas personas jóvenes que no tienen antecedentes también tienen una evolución desfavorable y algunos fallecen, y yo creo que un poquito pasó por eso. Después, bueno, se fueron corrigiendo, sobre todo en lo que es la parte organizacional del hospital, de buscar la mejor forma de dar las mejores prestaciones. Y eso hicieron que se tenga que llevar a cabo lo que es un servicio de emergencia, la atención, sobre todo el mayor porcentaje de quejas en su momento eran las consultas de los pacientes que llegaban al hospital. Muchas veces venían derivados, a veces venían por demanda espontánea, y en ese momento se había planteado que era un hospital de derivación, no de atención espontánea. Entonces eso generó confusión y a la larga, el ministro también fue una decisión acertada de generar un sistema de emergencia, de atención de demanda espontánea, por así decirlo, como tiene cualquier otro hospital. Y después la cuestión de la comunicación con los familiares, con los pacientes y de las puertas para afuera del hospital, que era una demanda también en algún momento. Los informes, principalmente a los familiares entendían cuál era la situación de los pacientes. Se formó un servicio fuerte en lo que es salud mental, en lo que es salud mental no quiere decir que es para atender únicamente pacientes con alguna enfermedad psiquiátrica, por así decirlo, sino también para brindar apoyo, porque es una situación muy difícil de la familia. La familia que tiene un paciente internado en el hospital de campaña, la única comunicación que tiene en ese momento era telefónica.
Después bueno, se empezaron a implementar lo que son las visitas, sobre todo a los pacientes de terapia intensiva, y eso también generó cierto alivio de la familia porque podía ver a su ser querido en el hospital y cómo estaba atendido. Entonces eso también fue como dándole el alivio, porque, o sea, si uno tiene un familiar y está internado en un lugar, y todos los días te dicen, te van informando, pero vos no ves, llega un momento que vos decís, ¿será así? ¿No será así? Encima es una enfermedad rara, que hay gente que no pasa nada y otra gente que se está muriendo, entonces eso también ayudó a eso. La contención de la familia también mejoró lo que era la relación con la familia de los pacientes internados, y bueno, eso fue generando un cambio también en la opinión de la gente. Hablando de que es rara, de que conocemos poco acerca de la enfermedad, también se fue viendo cómo tratarla, ¿no? Hoy en día, ¿qué tratamientos están aplicando en el hospital de campaña? Hoy en día el hospital de campaña lo que está, el tratamiento, diríamos, específico para COVID es un corticoide, que es la dexametasona, que eso está demostrado que tiene una disminución en la mortalidad de los pacientes con esa enfermedad, y lo que se está aplicando acá es el suero de plasma de pacientes recuperados y ahora el suero de equino enriquecido de anticuerpos, ¿no? Ahora, doctor, entonces son los dos tratamientos específicos. Después, ¿Para quiénes? Perdón, Pepe, ¿en qué caso de pacientes? ¿Los que ingresan, los que ya tienen algún compromiso respiratorio? En eso hay un protocolo que lo maneja el servicio de infectología del hospital, donde van definiendo de acuerdo a los días de evolución, al compromiso que tiene, el tratamiento que se le va a indicar. Y después, bueno, principalmente es lo que es la asistencia ventilatoria mecánica, en lo que es terapia intensiva en aquellos pacientes donde tiene una repercusión respiratoria mucho más severa, mucho más grave, que bueno, en ese sentido ya se trata ya con todo lo que es el nivel de la mayor complejidad que uno tiene, ¿no? Doctor, ese mismo estudio que se publicó, que se le hizo al gobernador después de la aplicación de la primera dosis de la vacuna, ¿se está haciendo también con los trabajadores del hospital? ¿Se está teniendo un control de cómo va evolucionando la vacunación en el personal de salud? Sí, o sea, se le hizo el dosaje de anticuerpos a la mayor parte del personal del hospital después de la primera dosis. Después de esa primera dosis, sí, el mayor porcentaje, un poco más del 70%, tienen niveles de anticuerpos adecuados. Hay un porcentaje que todavía, obviamente, no llega a tener niveles de anticuerpos detectables, pero obviamente falta la segunda dosis. O sea, se están vacunando con la segunda dosis, que con eso uno espera que obviamente lleguen a los niveles adecuados. ¿Y dónde, ya que hablamos de las vacunas, dónde están las partidas que se esperan? ¿Qué información tienen? Y las vacunas en este momento son lo mismo que eran los respiradores cuando empezó la pandemia. O sea, hay mucha oferta, pero en la realidad, diríamos, el elemento vacuna no está llegando. O sea, el país tiene esa dificultad. O sea, entonces obviamente el Ministerio de Salud tiene la potestad de la distribución y lo va distribuyendo de acuerdo a las provincias, a los niveles de necesidad de cada una. Eso es un poquito cómo está tratando de mantener lo que es diríamos, el repartir las vacunas. ¿El personal del hospital de campaña ya se vacunó el 100% en su primera dosis? Sí, ya están en la segunda dosis. ¿La segunda dosis? Perdón, ¿la segunda del 100% también? Y calculo que a esta altura sí. Ajá. También hay personal de otros hospitales y otros centros de salud que también han llegado a vacunarse. Sobre todo, lo que por ahí no se vacunaron tanto son aquellos que son mayores de 60 años, que por una recomendación de salud pública en su momento no la recomendaba, pero que ahora sí, bueno, ahora se ha ampliado un poco la edad vacunatoria. El tema es la disponibilidad de las vacunas, que depende mucho del Ministerio de Salud de Nación. Por último, ¿por qué se dejó de testear en el hospital de campaña? No se testean, se hacen testeos, pero en la guardia, en los pacientes de consultorio. Claro, no es un punto de testeo, digamos, abierto. El testeo en el hospital de campaña era parte de la Dirección de Epidemiología, donde tenía un centro específico de testeos, diríamos, que en su momento, o sea, ahora se lo trasladó a otro lugar y se abrieron diferentes centros de testeo, porque si no era mucha la circulación de gente que había entre los que van a la consulta, los que vienen derivados y los que iban a testearse. Entonces, por ahí generaba cierta confusión también y se corrigió un poquito eso también, de que había mucha gente que estaba, diríamos, tratando de evitar la aglomeración de personas y por ahí
había cierta aglomeración en el hospital. Claro. La vacuna es una estrategia, ¿no? ¿Qué espera usted? ¿Cómo ve en el concierto de todas las políticas que se están implementando? ¿Qué ve de acá a los próximos 3 meses? Le voy a pedir, ni siquiera 6. No, yo creo que hay que seguir cuidándonos. O sea, la vacuna es, diríamos, la esperanza que tenemos todos. O sea, yo creo que durante todo el año vamos a ir vacunándonos en forma, diríamos, progresiva. El mundo tiene 7.700 millones de personas y la cantidad de vacunas no llega ni al 10%. Obviamente los países más poderosos son los que van a tener, diríamos, primero lo que es la vacunación y, diríamos, la inmunidad en rebaño. Pero bueno, la Argentina Corriente está tramitando también por sus medios las vacunas y que creo que es la luz de esperanza. Igual no sabemos cuánto va a durar la inmunidad de la vacuna, no se sabe cuánto dura la inmunidad de los que nos enfermamos por COVID. Entonces hay un montón de incógnitas todavía en el futuro. Gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos hablando cada día que pasa acerca de cómo el coronavirus nos pone un nuevo desafío hacia adelante. Ahora esperamos las vacunas, pero también esperamos ver cómo podemos seguir cuidándonos entre todos para salir adelante de esta situación.